les hablamos ahora de las infecciones respiratorias. El aumento de casos y también la obligatoriedad de usar la mascarilla en los centros sanitarios está haciendo que se disparen sus ventas en las farmacias. Alfonso Puello. Muy buenas tardes, así es, y eso teniendo en cuenta también que las infecciones respiratorias, la tasa se sitúa ahora mismo en 1.330 casos por cada 100.000 habitantes. Si a eso le sumamos que venimos de fiestas navideñas donde las reuniones familiares y de amigos han estado a la orden del día, pues tenemos el resultado de que las mascarillas y los test han disparado sus ventas, como por otra parte era también de esperar. Alberto Larrea es auxiliar de farmacia. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Alfonso, bien. Bueno, podemos confirmar, ¿no?, que esas mascarillas, esos test se están vendiendo ahora más que nunca quizás, ¿no? Sí, las mascarillas han vuelto a venderse y los test han subido mucho las ventas últimamente porque hay muchas infecciones respiratorias y como se juntaba la gente estos días, pues preferían ir con la comprobación de si estaban algo con COVID o resfriados o gripe, por eso se han empezado a vender bastante. ¿Habéis tenido problemas de stock en algún momento? Nos consta que puntualmente en algunas farmacias sí que ha habido falta de stock. ¿Se ha solucionado rápido? Nos dicen desde el Colegio de Farmacéuticos. No sé si aquí habéis tenido también esa situación. No, de momento no, porque teníamos bastantes test y se van reponiendo y sin problemas. Sí, de momento nos van mandando y las mascarillas igual, mascarillas seguimos teniendo. ¿Qué tipo de mascarillas se suelen llevar? ¿Quirúrgicas, FP2? Principalmente la quirúrgica es la que más se vende. Luego la FP2 hay personas que prefieren esa que la otra y también tiene su mercado y se venden bastante. Los test es otro de los productos que más demandados están ahora mismo. Las infecciones respiratorias que hay más presentes en nuestra sociedad ahora mismo son COVID, también la gripe. No sé si demandan más uno que otro o se llevan los combinados. Últimamente están pidiendo más el combinado, el que lleva lo que es COVID y gripe A y gripe B. Pero los de COVID, vamos, prácticamente se han estado vendiendo casi durante todo el tiempo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias y mucho ánimo porque nos consta que ahora tenéis bastante trabajo una vez pasadas las Navidades. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Alberto Larrea, auxiliar de farmacia aquí en un establecimiento de Teruel. Recordamos que la tasa de gripe se ha duplicado tan solo en 7 días en nuestra comunidad y eso lo están notando también las farmacias. De las luces de Navidad y las celebraciones se ha pasado en algunos casos, no en todos, al paracetamol y las mascarillas que desde hoy ya son obligatorias para trabajadores y pacientes de centros sanitarios y sociosanitarios. Así lo han decidido en el Consejo Interterritorial que se ha reunido para unificar criterios y coordinar medidas ante el repunte, ante el aumento de casos de gripe y COVID. A partir de hoy, el uso de la mascarilla es ya obligatorio para los pacientes que acudan a los centros de salud, medida que se suma a la obligatoriedad para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Que queremos proteger a las personas vulnerables. Y el primero que tiene que dar ejemplo es el profesional sanitario. Hemos pasado de 167 a 303. Entendemos que debemos de añadir la obligatoriedad para los pacientes que están en las salas de espera para ser atendidos. Además, para tratar de evitar la saturación de la atención primaria, el Gobierno central abre la posibilidad de aprobar una autodeclaración responsable de baja para los 3 primeros días, medida que Aragón rechaza. Que tú puedas autojustificar, ¿no?, una enfermedad leve durante los primeros 3 días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria. La firma de lo que es una baja laboral no solamente conlleva un procedimiento en el cual está normalizado y legalizado que tiene que hacerlo un médico, sino que además interviene otro ministerio como es el de la Seguridad Social. En relación a este aumento en la incidencia de gripe, también se valora abrir las agendas de vacunación a toda la población a partir de la semana que viene. Desde las residencias inciden en la importancia de vacunarse, ya que ante los virus respiratorios los ancianos vuelven a ser los más vulnerables. Los residentes, la vacunación fue masiva, tanto en gripe como en COVID, superó ampliamente el 95% y eso sin duda ha evitado que la transmisión de los contagios haya sido mayor. También desde Salud Pública se pide a las familias que no lleven a sus hijos a clase si presentan síntomas, pero el problema sigue siendo la conciliación. Cuando tú un niño ves que está enfermo, habría que dejarlo en casa. ¿Qué ocurre? ¿Que con quién lo dejas?
tienes un niño enfermo y con los abuelos, que son las personas más susceptibles. Entonces, bueno, aquí yo creo que es un problema de conciliación laboral. Ya saben, ante este repunte toca cuidarse, abrigarse y sobre todo no olvidar la mascarilla. Y ante esta situación, la atención también se ha puesto, como acabamos de escuchar, en los centros educativos. Por eso la Dirección General de Salud Pública recuerda que los mayores de 6 años pueden llevar mascarilla y en el caso de que el menor presente algún síntoma, recomienda que permanezca en el domicilio y, como hemos escuchado, que no acuda al centro escolar. Nos vamos en directo con nuestra compañera Vita Ventura. Vita, ¿cómo han recibido los padres? ¿Cómo se ha recibido toda esta información y recomendación? Bueno, pues los grupos de WhatsApp echaban humo en las primeras horas de la mañana, porque sí que es cierto que es una recomendación que deja en el aire esa parte de la conciliación. También alguna duda sobre la mascarilla. En esa recomendación de la Dirección General de Salud ponía que se recomienda o se recuerda que se puede utilizar la mascarilla, si bien no es obligatoria en los centros educativos. Pero vamos a hablar con Nieves Burón, secretaria técnica de FAPAR, para saber cómo han recibido las familias esa recomendación de la que hablábamos en concreto, la de dejar a los niños y niñas en casa en el caso de que presenten algún síntoma. Nieves Burón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la cogen con la responsabilidad que todos los adultos tenemos que tener en este momento y con la preocupación que tenemos siempre las familias con el problema que nos genera la conciliación, que es un tema que sobre el que hemos avanzado en los últimos años, pero aún no lo suficiente. Y evidentemente la vuelta al colegio con los niños en casa, si están enfermos, como debe de ser además, si están enfermos se tienen que quedar en casa. Eso las familias lo tenemos asumido. Siempre es un problema. Entonces, muchas pues han estado buscando en el último momento cómo resolver ese problema, porque ellas se incorporaban a su puesto de trabajo y eso siempre es un problema. Pero por supuesto, cuando los niños están malos, las familias optan, como es normal, por no llevarlos al centro educativo, pero estamos hablando de síntomas y quien tenga peques en casa sabe que los síntomas son casi una constante desde septiembre hasta mayo. Bueno, yo creo que los padres y las madres conocemos bastante bien a nuestros niños y sabemos cuándo realmente los podemos enviar y si hay que enviarlos con todas las medidas de seguridad para prevenir posibles problemas, pues yo creo que también habrá que ser en ese sentido responsables. Pero en último caso, cuando ya la cosa es evidente que hay un problema de salud, las familias son también responsables y los habrán dejado en su casa, como han buscado, si muchas el problema de conciliación lo han tenido independientemente de que los niños estuvieran malos o no, porque estaban de vacaciones y no todas las familias tienen las vacaciones que tienen los niños y las niñas, vamos, la inmensa mayoría no es así. Por lo tanto, han buscado alternativas que pasan pues por amistades, por poder pedirse en algún caso alguna hora de permiso, por compaginar con la pareja en el caso de que lo tengan, los abuelos y las abuelas, que siempre son un recurso al que ahora, que por cierto, cuando estamos hablando de enfermos, tenemos que recordar que hay que ser también muy prudentes y muy cuidadosos con ellos, como lo fuimos en la pandemia. Bueno, pues de nuevo en la pandemia, que pone sobre la mesa ese problema de conciliación de las familias.